Esta semana tenemos una entrega especial, una entrevista que nos realizaran en 1+1, dedicada al espionaje telefónico en la República Dominicana. Vamos a ver a continuación esta interesante entrevista donde explicamos cómo se lleva a cabo y cómo funciona la industria del espionaje en el país. El hackeo, las escuchas, la penetración a los correos, en fin, algo que está tipificado en una ley, son temas de mucha actualidad. Tipificado como delito. Como delito, claro, con penas. Y hoy tenemos, precisamente para conversar sobre este y otros temas, al ingeniero Hedekiel Morrison, que es precisamente experto en telecomunicaciones. Entonces con él vamos a tratar de vislumbrar qué es lo que está pasando. Y quizás pudiéramos empezar esta conversación desde tu punto de vista técnico, las posibilidades técnicas que existe para que realmente pueda producirse eso que está diciendo. Es decir, un hackeo, la penetración de una cuenta de un banco, sí, interferir a un correo electrónico. Eso está al alcance de la mano de cualquiera. Totalmente al alcance de cualquiera. Primero, buenos días, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y su audiencia. En la actualidad existe una diversidad de formas para uno hacer un hackeo o interceptación de diversos tipos de medios de comunicación, porque tenemos el correo electrónico, tenemos las líneas telefónicas fijas y tenemos las líneas móviles o celulares. Entonces el hackeo o la interceptación se puede hacer en cualquiera de estas modalidades. ¿Y hackeo también al teléfono se le llama hackeo? Sí, porque hackeo viene de una expresión en inglés que es hack, que es modificar, alterar, manipular, y cuando uno pero se popularizó básicamente refiriéndose al área de la computación. A la computación. Sí, porque la computación, sobre todo con la internet, es donde más amplitud de manipulación, sobre todo de códigos y seriales hay. Pero es bueno que la gente sepa que en nuestro país nosotros tenemos un relajo con el tema del espionaje. Aquí cualquier compañía de detective, cualquier persona tiene mecanismos para espiar y para obtener una grabación de audio, de conversaciones de voz entre líneas fijas y móviles. Y esto hay que comenzarlo a regular. Es decir, que hay un negocio. Totalmente un negocio. Pero toda la industria desde hace mucho tiempo. Y es bueno, antes de ir a los detalles de cómo esto se materializa, entender que el espionaje, la interceptación, es algo positivo, es algo necesario, porque es la única vía de combatir el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Lo que sucede es que en países como este, donde hay falta de institucionalidad, esto se ha relajado. Pero esto es bueno para saber qué hace el narcotráfico, esto es bueno para saber qué tipo de componente, incluso hasta de seguridad del Estado. Pero no tiene que haber una decisión judicial para poder... Claro, como aquí se violenta y hay una inobservancia del debido proceso, entonces aquí te pueden interceptar una línea, primero por vínculos primarios que tú puedas tener a lo interno de una telefónica, que es lo que menos se da, y luego a través de amigos y relacionados a nivel político-militar que se tengan, porque aquí en el país hay tecnología israelí instalada en organismos de seguridad del Estado, que son equipos, y de conformidad a la ley de telecomunicaciones, las operadoras de servicios de telecomunicaciones están obligadas a dejar que se interconecten equipos, y para estos equipos grabar a uno deberían de solicitar una orden judicial. Lo que sucede que estos equipos en ocasiones están en manos de políticos o militares, aunque sea en su función de Estado, que alegremente interceptan o graban a quien le parece por temas amatorios, por temas pasionales, y no concentrada en la naturaleza por la cual deberían ellos de interceptar. Seguridad del Estado, por ejemplo. Claro, que debería de ser ese en el enfoque. Desde el punto de vista de las modalidades, hay muchas formas de hacerlo. Primero, si es un teléfono inteligente, vamos a iniciar por lo que se puede hacer en casos particulares. Todo el que tenga un iPhone o un BlackBerry, se le puede instalar un software espía en el equipo. Ustedes saben que los equipos inteligentes, los smartphones, son pequeñas computadoras, y al ser pequeñas computadoras se le pueden instalar aplicaciones que son programas o software. Para evitar que tal intervenga. No, para intervenirlo. Hay aplicaciones. Para intervenir a otros. Sí, en Estados Unidos se ha aprobado que para fines de control parental, para que los padres o tutores en hijos adolescentes puedan dar seguimiento a la vida de sus hijos
y para uso corporativo, es decir, las flotas que se asignan en empresas y en industria. Entonces se ha desarrollado un programa que se llama Spy Cell Fund, que tú puedes instalarlo. Algunos son gratuitos, esos son los menos efectivos, otros que pueden lograr una copia de voz, de intercambios de datos, de plataforma de mensajería, pueden costar hasta $100 o $200. Se compran por internet, uno visita ese portal, a uno le dan un enlace corto o link, y yo con unos minutos, teniendo un equipo inteligente, puedo desde ese link instalar el programa en el equipo. Ese programa no deja rastros de que está operando, y cada cierto tiempo, según el seteo, la programación que yo haya hecho, envía un correo electrónico con los datos que yo quiera de ese equipo que está siendo monitoreado. Entonces, esto es un caso de en la vida cotidiana de cómo se puede dar ya en el Pero país. solamente puede a la vez intervenir a otro, no puede a varios al mismo tiempo. No, porque esto es un uso individual, no ni masivo ni corporativo. Esto es lo que se hace alguien y necesita tener en la mano el teléfono. Por eso hay que tener cuidado de los teléfonos que se regalan. Se pueden regalar con ese software instalado ya, o de uno dejar a veces su equipo en un centro técnico donde uno no tenga mucho control. Eso es lo primero. Ahora, hay toda una industria. Ya en el tema de la industria, lo que hay es equipos que son centrales de gran capacidad, que no pueden interceptar a todas las líneas existentes, pero que sí tienen una capacidad de cientos y en casos más extremos de miles de líneas, que no son lo que hay en el país, en donde ya desde la misma central tú programas el número que tú quieres intervenir. Bueno, Morrison, las intervenciones telefónicas datan de muchos años aquí, por lo menos yo tengo memoria de 4 o 5 décadas. Pero desde 1800, cuando el telégrafo en Lilis interceptaban las líneas telegráficas para ver los mensajes en código Morse. Ya Lili intervenía. Claro, es que, oiga, la interceptación, incluso desde el punto de vista histórico, es propia y es parte integral de la cotidianidad del ser humano. Donde quiera que haya un emisor y un receptor, hay alguien que quiere saber qué hay de envío entre esos dos puntos. Y esto se ha convertido desde siempre en un punto de interés político. Pero digamos que aquí se hizo masivo en las últimas 4 décadas. Empezó un personaje conocido de todos, pero ¿cuántos hay hoy? Porque se habla tantas veces de grupos, de individuos, de empresas que tienen. ¿Se puede decir que aquí hay 8 o 10 instalaciones de espionaje telefónico? Se podría decir que los grupos económicos y políticos han desarrollado la mala práctica ilegal, y aquí deberíamos comenzar a pensar en la institucionalidad del país, de tener personal que se dedica a esas tareas, a los fines de monitorear sus intereses, a los fines de extorsión y chantaje político. Y nosotros habíamos evaluado en diversos intercambios y contactos que teníamos, que habían unos 3, pero... Unos 3, los más connotados o establecidos que se han conocido en algún momento, usualmente vinculados a veces a articulaciones políticos militares, porque nadie que no tenga influencia político-militar puede aquí traer un switch de esto que puede costar hasta $300,000, $400,000 e instalarlo y buscar la autorización, y además que esa instalación se ampara en requerimientos oficiales. A veces bajo la excusa de que es para el J2, de que es para el DNI, se instala esto interconectado con una empresa prestadora de servicios de telecomunicaciones. Entonces no es que cualquier gente va a instalar eso. Son personas que tienen una vinculación con el o con la política o en la rama militar. Pero fuera de esas 3 sí, porque más hay populares, que tener hasta garantía de que no te lo van a incautar mañana. Es decir, claro, que si tú no tienes protección, van a venir y te lo van a llevar y perdiste los $300,000 o $500,000 que invertiste, sí, ¿verdad? Entonces, y eso yo creo que es penoso. Yo creo que en el país, debido a que este tema ha comenzado a generar interés, hay que hacer algo para detener esto, porque esto puede atentar hasta contra la seguridad del Estado. Ya esto está llegando a un nivel en donde ni siquiera una familia presidencial puede estar exenta de que su vida privada, independientemente del contenido de esa vida privada, esté salvaguardada, porque es un derecho de ley la privacidad de la información, y sin contar con cualquier ciudadano que uno no tenga la tranquilidad de que uno no tiene capacidad de diálogo tranquilo, sin tener la sospecha de que uno lo está monitoreando. Y es bueno que la gente sepa, hay formas de uno darse cuenta por sintomatología del equipo. Cuando un equipo inteligente se descarga mucho más allá de lo frecuente, luce estar en intermitencia de datos, uno habiendo deshabilitado la parte de Wi-Fi y de otro tipo de conexiones, hay un
eco típico que se escucha en las interceptaciones telefónicas, que esto es como resultado de la base de audio, de monitoreo de audio. Esto genera como un fondo distinto en la conversación de la voz, y estas son como las formas más sutiles. No hay un mecanismo como tan claro, pero esas son las formas de uno darse cuenta, y lo recomendable es uno no dejar su equipo en manos de terceros. El que quiera seguridad extrema, hay mecanismos de encriptación y hay equipos para esto, para uno tener una comunicación segura. Ingeniero, ahora estamos hablando de lo que pasa en República Dominicana, pero nosotros hemos visto Anonymous, por ejemplo, que es una asociación internacional que ha tenido gran capacidad técnica. Yo quisiera conocer de su opinión de la capacidad técnica de Anonymous, que ha dicho: vamos a sacar de circulación la base de Visa Internacional, y la sacan. Es un conglomerado. Dice que se va a meter en la base del Pentágono. Y entra, sí, esa capacidad técnica, realmente es así, y sobre todo la credibilidad de Anonymous. Son dos componentes. La capacidad técnica, para muestra un botón, la tienen. Han logrado muchos de sus objetivos técnicos. Es un conglomerado de expertos, de especialistas, de conocedores del tema informático. Pero que operan en diversos países ellos. Sí, ellos... como una asociación de talibanes de la electrónica. De la electrónica. Sí, es una comunidad que, no importa el país, operan, tienen foros virtuales en la internet, que son páginas web, en donde ellos intercambian datos, en donde ellos se articulan. Nadie es el rostro o la representación, sino que todos son anónimos, y por eso utilizan este tipo de simbología. ¿Y todos esos aparatos de seguridad internacional no lo pueden identificar? Es difícil porque son múltiples personas y pueden identificar uno, y se han dado casos, pero hay 100 más y actúan encriptando los procedimientos que llevan a cabo. Claro. ¿Qué es encriptar? Es codificar, es encubrir con unos códigos que, cuando se interviene el mensaje, entonces ahí tú tienes ruido, vamos a llamarlo así, o códigos muy particulares. Entonces, todo lo que se hace en la web es descifrable, es identificable, pero cuando tú tienes un conjunto de técnicos que trabajan articuladamente desde diversos puntos, se hace más difícil atacarlo. El segundo elemento es la credibilidad. Nosotros no estamos de acuerdo en ninguna acción que, aunque sea positiva, se ampare en la ilegalidad. Anonymous lleva a cabo acciones que pueden considerarse como ciberterrorismo. Claro, porque están atentando contra instituciones privadas y públicas, y la forma en la que los jóvenes deben de reclamar sus derechos no es bajo la anarquía. No estamos nosotros particularmente, y en esto hay muchas corrientes de acuerdo, en que para usted luchar por la libertad de expresión, usted lleve a cabo un sabotaje, porque eso puede pasar de lo virtual a lo real. Si justificamos lo virtual, entonces vamos a justificar que pongan una bomba en un centro público, y creo que esos mecanismos en ambientes democráticos comprobados están en el pasado, y por lo tanto Anonymous ahí pierde credibilidad. Bueno, Anonymous ha puesto en circulación en los últimos días uno aquí alegando sobre asuntos nacionales, ¿no? Eso quiere decir probablemente que tenga sus corresponsales o sus participantes dominicanos en la red de Anonymous. Hay que asumir que desde aquí que sale eso, ¿no? Sí, hay dos cosas. Lo primero, que sí hay dominicanos que están metidos en Anonymous. Claro, pero dése cuenta que entonces también se da lo de las simpatías políticas, porque sale un Anonymous que va hacia un lado y un Anonymous que va hacia otro. Entonces, dentro de hay en dos direcciones. Claro, e incluso hay representaciones no oficiales de Anonymous. Porque ese también es el problema de ese tipo de articulación. El que se pone una mascarita es anónimo. Máscara y sale un video, y ya usted ve su mensaje de anónimo. Y como usted no tiene una oficina donde ir a comprobar, usted es anónimo. Entonces eso se está dando ahora mismo en la internet y en las redes sociales, una serie de informaciones de anónimos que pueden o beneficiar o afectar a algún litoral político, y algunas que son falsas. Y esa es la dificultad de cuando una entidad, de cuando una agrupación no tiene una acreditación única, oficial, representativa, aunque ellos tienen sus canales supuestamente oficiales de Twitter, de Facebook, pero da cierta dificultad. Bueno, hasta ahora hemos visto los inconvenientes en el ámbito de las telecomunicaciones, pero también las telecomunicaciones tienen un efecto importante en la creación de ciudadanía. Háblanos de eso, es decir, las potencialidades de la informática para la construcción de ciudadanía
nacional y a nivel internacional. Fundamental, las telecomunicaciones y sobre todo la Internet ha democratizado el acceso a la información y la participación ciudadana. Ha empoderado. Primero, la democratización al acceso. Da gusto como todo aquel que pueda tener acceso a Internet tiene a la distancia de un clic disponible a través del buscador Google cualquier libro, documento, paper, video de su preferencia. En la web, si usted quiere capacitarse, podrá capacitarse. Si usted quiere aprender inglés, hay plataformas para aprender inglés gratuito. Si usted quiere aprender a hacer lo que sea, hasta aprender a hacer hackeo, hay videos y tutoriales de cómo se llevan a cabo prácticas de monitoreo de interceptación de hackeo, que es decir que la web ha democratizado el acceso al conocimiento y la participación. Hemos visto desde el año pasado diversos movimientos juveniles, el cómo en las redes sociales nadie tiene el control, todos tenemos la libertad. Y eso es bueno, porque en esos espacios la ciudadanía se expresa libremente y además que es una válvula de escape que cuando se escapa demasiado hasta desestabilizado gobiernos. Es decir, que es un mecanismo muy efectivo y que nosotros como firma consultora en muchas ocasiones hemos analizado la composición por país y es un tipo de clase social media, alta, de opinión, de influencia interesante, porque es bueno que se sepa que los que están activos en redes sociales no son usualmente en su gran mayoría el segmento marginado de la sociedad. Los marginados están en el 70% de brecha digital. No tienen acceso a internet, no tienen iPhone, no tiene iPad, no tiene portátil. Ahí gravita y tiene presencia una clase social usualmente progresista, estudiante universitario, con cierto poder adquisitivo. Y esa clase que se podría decir, viéndolo conceptualmente, de pensamiento, de decisión, influye mucho en una sociedad y además un eco inmediato en los medios de comunicación, hay un impacto en la multimedia. Importante. Bueno, la clase media particularmente es la que reina en ese ámbito. Pero ¿qué es más fácil? ¿Cuál es la más fácil? La gente siempre piensa, por ejemplo, que el celular cuando quieren tener una conversación de algo delicado, como que no quieren usar teléfono fijo, y dicen que el celular es más seguro. Es cierto que es más difícil de intervenir el celular. Usted está claro, don Juan Bolívar, es así. Es más difícil interceptar una línea móvil o celular que una línea fija. ¿Por qué? Primero, ya que las líneas móviles son digitales, usted sabe que cuando inició la tecnología inalámbrica eran analógicas. Esas líneas analógicas, que es un término técnico que se refiere a la forma en la que se modula o se manipula la información que uno está transmitiendo de un punto a otro. Cuando era analógica era fácil de interceptar porque hasta con otro celular analógico uno se colocaba en la frecuencia o el canal de voz y uno escuchaba la conversación. Al ser digital, la digitalización tiene mayor nivel de seguridad y hace difícil tú interceptarlo en el aire. Entonces, para una línea móvil o celular, la interceptación o el espionaje tiene que darse en la central telefónica. Tiene que haber un equipo o uno tiene que tener un software instalado en el equipo, como yo explicaba. Sin embargo, en la línea fija esto es grave. No sé si usted se ha fijado que en cualquier lugar donde hay línea fija hay unas pequeñas cabinas, sí, que son como unos espacios, ¿verdad? Usualmente verticales, donde hay técnicos que trabajan. Ahí está ramificada todas las comunicaciones de voz de la zona. Y las pequeñitas compañías de detectives del país se hacen pasar por empresas contratistas y van a esta cabina. Y se meten claro, y con una grabadora identifican el número del señor Juan Bolívar de 809A, entonces ellos saben por los colores y a veces hasta preguntando, interactuando con algunos de los mismos técnicos contratistas de las telefónicas, entonces ahí coloca un mecanismo o de grabación directo o lo que usualmente se hace de desvío a otra línea telefónica, eso es lo que se le llama escucha, entonces cuando en su residencia o oficina timbra, en ese lugar timbra. Y ahí levantan el teléfono igual que lo levanta uno en su casa. Exactamente, entonces por eso las líneas fijas son tan frágiles y eso tiene hasta un tema más grave. ¿Cuántos bancos? ¿Cuántas empresas importantes privadas tienen líneas fijas? ¿Cuántas cosas se podrían estar haciendo? Nosotros nos hemos salvado de que por el momento el espionaje se ha quedado en la chismografía política y en lo pasional. Pero ¿y cuando eso se convierte en una industria del crimen organizado? No, pero ha habido también algo de eso. Pero también hace años ya algunos de los bancos que quebraron tenían su propia estructura. Sí, claro. Sí, se sabía eso. Eso es así. No es que aquí ya hay una tradición. Todo grupo económico tiende a desarrollar su estructura de espionaje. O sea que hay una complicidad múltiple aquí. No es solamente
lo que hacen negocio con eso, digamos, para explotar el morbo de la gente, sino que hay una estructura que va hacia garantizar intereses económicos o penetrar intereses. Sí, y eso es hasta entendible, porque la información es poder. Y lo lamentable es que la vocación de escuchar diálogos de terceros, el voyerismo, se ha convertido en algo que a mucha gente le gusta. Aquí hay gente a todos los niveles que disfrutan y que tienen hasta programada en sus agendas, dentro del poder político y militar, sentarse a escuchar diálogos privados, a ver qué dice don Juan Bolívar Díaz, qué dice don Rafael Toribio. Y eso ahora conmigo pierden el tiempo, te digo yo, puedo decir eso conmigo. Alguna vez mi teléfono ha estado intervenido, pero yo sé que pierden el tiempo porque es que yo... no digo el teléfono más otra cosa diferente a la que escribo o digo aquí en la televisión, pues si por lo tanto pierden el tiempo, lo mejor que pueden es leer los artículos míos o escucharme aquí, más fácil, ¿verdad? Usted dice más tal vez por estos medios que por la teléfono, eso sí es así, yo soy en eso. Lo que se está implementando en la actualidad, por ejemplo, en la clase política para cuidarse, es que utilizan Skype, que es una tecnología de llevar voz sobre las redes de internet para establecer comunicación de voz. Y como ya se puede usar esta tecnología en los smartphones, específicamente en iPhone, en dos personas que quieran hablar ya no se van por las líneas tradicionales, sino directamente por Skype, y se han buscado otros mecanismos. Y ahí es más difícil la penetración. Cuéntanos de la incidencia que está teniendo la utilización de las redes sociales por jóvenes interesados en la política partidaria, porque cada candidato tiene sus redes y parece ser que hay una afluencia masiva de juventud que utiliza normalmente esos instrumentos. O las redes sociales que tienen una composición juvenil. Ajá. Sin lugar a dudas que esa realidad de preferencia se da en esos jóvenes. Pero usted señaló algo que es muy concreto y es correcto, y es que las organizaciones políticas han ido estableciendo sus equipos de redes sociales, y entonces ya se han dado cuenta que este medio en donde hay tanta ciudadanía es ideal para transmitir mensajes, para hacer política. Ahora se hace la política 2.0 y es quien logra el hashtag o la etiqueta sobre un tema en particular. En las redes sociales hay lo que le llaman temas tendencias. Entonces, quien logra un tema tendencia diariamente vinculado a una candidatura. Por ejemplo, por ejemplo, papá en Barahona. Eso es cuando el presidente Mejía va a Barahona. Entonces, hacen que muchos de los correligionarios de esa candidatura comenten, y esto se convierte en un tema más comentado, y es lo que le llaman trending topic. Y esto es bueno porque genera un efecto viral. Todo el que está en las redes hoy, ¿por qué? Por ejemplo, en Twitter, esto se ve en uno de los lados de la vista de la pantalla de esta red social. ¿Y qué será que está pasando? ¿Por qué se ha seleccionado este nombre? Y ahí usted puede enterarse de todo lo que se ha comentado sobre esa acción social o esa actividad política, y es una herramienta poderosa. Yo siempre he dicho que en las redes sociales, para esta coyuntura político-electoral, se encuentra la masa silente. Si alguien quería saber dónde está la masa silente, sobre todo del target joven y adulto joven, está en las redes sociales. Ahí hay una composición usualmente de un tipo de ciudadano más crítico, más difícil de convencer, con mayor nivel educativo, y es una gran oportunidad para las candidaturas políticas de entrar en contacto con ese tipo de población. Sí, por lo que decías antes de que quien se maneja en estos ámbitos son clase social incluso media y alta, profesionales, quizás su perfil político sea de preocupación política, de adscripción partidaria. Y a veces hasta de crítica, de una crítica del sistema tradicional. Es una población que políticamente conviene trabajar, vamos a decirlo así. Porque usualmente el que no está enrolado, el que no va a votar, el que es crítico del sistema, y es entonces el que puede marcar la diferencia en una Bueno, tú eres ingeniero en sistemas, ¿dónde tú hiciste tú? En electrónica y telecomunicaciones, egresado de INTEC, del área de telecomunicaciones, y tengo una especialidad en la Universidad de Wisconsin y especialidad también en el área de gerencia. O sea que tú puedes tener tu propia agencia de hackeo y de cosas también. No, porque nosotros no incurrimos en ninguna acción ilegal. Ilegal, y como eso es ilegal, aunque sea permitido en esta sociedad, no compartimos
compartimos ni estamos de acuerdo con esas prácticas. Pero tú tienes el conocimiento suficiente como para si quisiera intentar eso. Y entonces hay muchos muchachos también jóvenes. Claro. Tiene que ser ingeniero para tener No, le decía que existen tutoriales. Hasta el que no sabe, usted con un tutorial va a una de esas cabinas que yo le decía de línea fija y hace una intervención y enruta una línea a otro teléfono. Sí, pero de teléfono yo me refiero más bien a la que creo que es más complejo, que la intervención de correo electrónico, por ejemplo. En el caso de la intervención de correo electrónico sí se requiere tener un conocimiento técnico, porque aquí hay que dirigirse a un servidor, que es un computador de gran capacidad donde se almacenan los correos, hay que violentar técnicamente lo que se llama el firewall, que es como quien dice la pared que distancia a los que están fuera del servidor con lo que está sucediendo internamente, y hay que sí aplicar una serie de conocimientos técnicos, pero sí es posible, se puede hacer. Sí, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás en la campaña de Hipólito, ¿verdad? Sí, yo he creído que los cambios en la sociedad dominicana no se lloran, se conquistan. Y creo que todo el que quiera generar un cambio y contribuir al desarrollo del país tiene que hacerlo involucrándose. Yo he llegado a la conclusión que desde afuera no se hace cambio. Señalando no se hace cambio. Y hemos accedido a una invitación que el presidente Hipólito Mejía nos hizo a su proyecto político a través del sector externo, y constituimos un frente pro desarrollo del sector de las telecomunicaciones, que es nuestra área. Hecho haciendo una propuesta, hicimos una propuesta de programa de gobierno en este sector, este es el resumen ejecutivo, y esa propuesta se la entregamos al presidente Hipólito Mejía en una actividad que hicimos, donde él la acogió y se comprometió a su implementación. Entonces yo invito... ¿Y qué es lo que persigue eso? Esto persigue 3 ejes temáticos fundamentales. Primero, lograr mayor acceso e inclusión digital. En el país ahora mismo tenemos una brecha digital de un 70%. De cada 10 dominicanos, 7 no tienen acceso. Y esto es un tema de política pública y de necesidad social, porque el acceso a Internet no es una moda. El que no sepa utilizar el computador como un lápiz es considerado analfabeto funcional. Ya a un joven no se le pide solo... pues yo soy analfabeto funcional, pues yo no ya uso eso como uso el lápiz, ¿no? Pero a un joven ya no se le pide solo la lectoescritura. Claro. Usted tiene, pero yo me imagino que usted sabe mandar un correo y sabe hacer... Bueno, entonces eso es alfabetización digital. Buenos días. Y eso es importante, que la gente sepa, es el primer pilar. El segundo elemento que tenemos, transparencia y eficiencia pública, un conjunto, porque esto no es algo teórico, esto es un documento que está organizado por proyectos, que tiene su presupuesto estimado, su origen de fondo específico, que el presidente Mejía está comprometida con esa propuesta, y ahí vamos a lograr la transparencia y la eficiencia pública. Todo el servidor público que haga uso de estos recursos para colocar en la web el uso de los recursos de la dependencia que administra, y esto es clave para mitigar y reducir la corrupción, y también el uso de la tecnología para combatir la delincuencia, mapeo de la delincuencia, el poder por primera vez tener un inventario de los internos en el sistema carcelario dominicano, que no lo sabemos. Y este es un poco el resumen ejecutivo de algunos de los proyectos. Y el wifi lo van a ampliar, lo van a llevar a todas partes, el wifi. No a todas partes, porque... Wifi le dicen los españoles ahora, sí. Ustedes en inglés le dicen wifi, Wi-Fi, ¿no? Que es la red de acceso a internet inalámbrico. Decir que sería a todas partes sería hacer una acción demagógica. Se están identificando, porque por eso el fracaso de las políticas de este gobierno de Leonel, de Danilo y el PLD, que es un gobierno experto en la percepción. Ya hiciste campaña. No, pero es la realidad. Usted no llegó a ver una red Wi-Fi que hizo el Ministerio de la Juventud. No llegó a escuchar eso. Sí, la hizo en el país, donde se gastaron más de 100 millones de pesos, y vaya usted a ver si está operando. Entonces yo creo que a nosotros como ciudadanos eso nos preocupa. Y nos compete. No está operando. No está operando como no están operando los centros. Si usted hace una investigación de labor periodística, la gran mayoría de los centros están sin acceso a internet, están abandonados. ¿De los centros tecnológicos? De los centros tecnológicos. De los que se instalaron. De los que se han instalado. Claro. Incluso hay reportajes periodísticos que se han hecho que confirman esto que yo le estoy diciendo, y a mí me duele tener que decirlo, porque no nos interesa. No, una cosa es que haya muchos lugares donde se han dañado la computadora, no le han dado mantenimiento, yo sé de casos de eso en muchos lugares, pero que están el centro completo. La gran mayoría o no tiene acceso a internet o está totalmente abandonado, porque usted sabe que el Estado Dominicano tiene una debilidad, y es de la continuidad de la administración. Pero vamos a darle seguimiento, vamos a averiguar eso, haciendo un reportaje. Sí, es bueno para contribuir. Entonces, con esto, al final, de manera concreta, lo que el presidente Mejía va a lograr es que se pueda abaratar
el acceso a Internet. Tenemos proyectos específicos para abaratarlo, para hacerlo más asequible. Invitamos a los jóvenes a que apoyen esta triunfante candidatura. Vamos a darle las gracias al ingeniero Heidekel Morrison, experto en telecomunicaciones, por haber venido a conversar con nosotros. Hemos hablado aquí sobre hackeo, intervenciones de redes y de comunicaciones telefónicas, inalámbricas y electrónicas. Muchas gracias, Heidekel, te deseamos éxito.